Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Daniel Pérez Ocaña y esta presentación es para el proyecto 2 de la materia de cálculo de varias variables que será para el periodo de primavera del 2022. Los temas que se tratarán principalmente en esta presentación será el sólido de revoluciones y la parte de vector gradiente. Para empezar con el vector gradiente, en sí, o gradiente nada más, es un vector el cual tiene origen en un punto P arbitrario de la función, el cual sus componentes de este vector van a ser las derivadas parciales de cada variable de la función. Cuando nosotros sacamos el gradiente de una función, ¿qué nos indica principalmente? Esta nos indica el sentido por el cual esta función tendrá el crecimiento más rápido a partir de un punto P. Eso de manera de cálculo. De manera geométrica, esta nos generará un plano, el cual es el plano tangente a la función. En ella estarán ubicadas todas las derivadas direccionales de la función en el punto P. Para conocer nosotros el vector gradiente de una función, tenemos que hacer tres pasos principalmente, que sería primero hacer las derivadas parciales de cada variable de la función. Luego de haber sacado las derivadas, tenemos que sustituir los valores de la incógnita según las coordenadas que nos hayan dado del punto P. Y por último, se tienen que acomodar los componentes, se tienen que acomodar sus resultados como los componentes del vector gradiente. Empezamos entonces. El ejercicio 1, que nos dice, tenemos la función x por seno de x más y. En el punto vamos a evaluarlo 1, pi. Vamos a primero sacar las derivadas parciales de cada una de las variables. Empezamos con x, que por regla del producto sería derivada de x por seno de x más y. Eso es seno de x más y. Más x por derivada de x, digo de seno de x más y, que eso sería x por coseno de x más y. Pasamos del lado de la derivada parcial de y, que nada más sería derivar seno de x más y, que eso es coseno de x más y por x. Bueno, para agregar lo faltante de la ecuación. Vamos a evaluar entonces ahora en el punto 1, pi, sustituyendo los x por 1 y los y por pi. Eso nos da de resultado de la parte de fx, nos da menos 1.38 y la parte de y nos da menos 0.54. Sustituimos estos valores, bueno, ponemos estos valores, acomodamos en nuestro vector gradiente, eso nos da menos 1.38y menos 0.54j. Tenemos el siguiente ejercicio, el cual está dado por una función de dos variables que dice seno de x al cuadrado menos y por logaritmo natural de x en el punto pi, 4. Hacemos las derivadas parciales de cada variable de la función. De la parte de x, por regla de la cadena, tenemos que sería 2 por seno de x por coseno de x menos y por la derivada del logaritmo natural de x, que eso sería 1 entre x, entonces sería y entre x. Por el otro lado, por la derivada parcial de y, tenemos que sería derivar y, que eso es 1, entonces sería menos logaritmo natural de x. Sustituimos lo mismo dependiendo en el punto pi, 4, los x por pi, los y por 4, y nos da esto de resultado que en la derivada parcial de x menos 1.27, en la derivada parcial de y menos 1.14. Sustituimos, bueno, ponemos estos en nuestro vector gradiente y nos da que nuestro vector gradiente está dado por los componentes menos 1.27y menos 1.14j. Por último, vemos el último ejercicio, que en este caso tendríamos una función dada por tres variables x, y, z, con que nuestra función es 5 por x al cubo por y por z al cuadrado. Y este va a ser evaluado en el punto menos 1, 2, 1. Hacemos la derivada parcial de cada una de nuestras variables. Tenemos primero del apartado de la derivada parcial de x. Derivamos x, la parte de, bueno, x, la variable x, que sería x al cubo, eso sería 3 por x al cuadrado. Multiplicamos con lo que resta de la ecuación, que sería 15 por x al cuadrado por y por z al cuadrado. Fy sería derivar y, sería 5 por x al cubo por z al cuadrado. En la parte de fz, la derivada parcial de z, vamos a derivar z al cuadrado, que sería 2 por z. Eso nos da de resultado, multiplicando con la parte que sobró, 10 por z al cubo por y por z. Ahora veremos en el punto, bueno, sustituyendo los valores según el punto menos 1, 2, 1. Los x por menos 1, los y por 2 y los z por 1.
Eso nos da de resultado fx30, fy menos 5 y fz menos 20. Sustituimos en nuestro vector gradiente como si fueran los componentes i, j, k. Entonces nos da 30i menos 5j menos 20k. Bien. Ahora pasando con el tema de sólido de revoluciones. El sólido de revoluciones es un sólido, bueno, es un sólido que se da a partir de la rotación de una curva sobre un eje. Para que nosotros podamos calcular el volumen de ese sólido, existe una fórmula la cual es volumen es igual a pi por la integral definida entre los límites del sólido, que sería, bueno, el límite inferior A y el límite superior B. Esto, bueno, esta integral sería la función al cuadrado. Bueno, la función de la curva que genera el sólido al cuadrado. Para conocer nosotros principalmente el volumen del sólido, necesitamos dos cosas, que sería la función la cual está formando la curva y los límites del sólido. Sería lo único que necesitamos de las variables para que nosotros podamos obtener la fórmula. Entonces empezamos. Primero, el ejercicio 1 nos dice, calcular el volumen engendrado por una semionda de la función sinusoide y es igual a seno de x. Y esta gira alrededor del eje OX. O de eje X. Tenemos entonces, vamos a analizar cuáles serían nuestros límites en este caso. Si es una semionda, entonces eso quiere decir que es la mitad de una onda y esta sería entonces de longitud pi. Entonces nosotros con eso podemos delimitar que nuestra longitud es pi, entonces escogemos límites que estén entre de rango pi. Entonces, pues nosotros escogemos los límites, entonces sería 0, en este caso límite inferior, y pi, límite superior. Esto ya tenemos también nuestra función, entonces sería seno de x al cuadrado para sustituir en la fórmula. De eso por entidades trigonométricas, sabemos que seno de x al cuadrado sería 1 menos coseno de 2x entre 2. Y eso lo sustituimos en la fórmula. Entonces ahora hay que integrar este resultado. Sabemos que el entre 2 lo podemos sacar de la integral, entonces lo sacamos y multiplicamos por 1/2. Y ahora integramos cada componente que esté adentro de la integral, que sería 1, y en el otro lado sería menos coseno de 2x. Por la parte de 1, a la hora de integrarlo, sería 1 por pi menos 1 por 0. Eso sería pi. Por el otro lado tenemos coseno de 2x, entonces que sería eso de manera integral, sería seno de 2x. Entonces sería seno de 2x, seno de 2pi menos seno de 2 por 0. Eso nos da seno de 2x porque seno de 0 es 0. De eso, bueno, al final nos da pi por 1/2 por pi menos seno de 2x. Seno de 2x, seno de x es 0. Entonces, pues, eso sería 2 por seno de 0. Digo, por seno de pi, que sería 0. Entonces, por último, nos da el resultado. Bueno, a la hora de multiplicar los valores que nos quedan, nos da pi al cuadrado entre 2 y eso en unidades cúbicas, porque estamos ejemplificando un volumen. Por la parte del ejercicio 2 tenemos calcular el volumen del cuerpo engendrado al girar alrededor del eje X. El recinto limitado por las gráficas y nos dan dos funciones, las cuales pues, ahí está delimitado nuestro volumen. Ok, tenemos primero ya tenemos las funciones que nosotros vamos a obtener los dos volúmenes y al final los vamos a restar para ver el volumen que se engendra al girar, bueno, el volumen engendrado al delimitarse por estas dos funciones. Pero no conocemos los límites, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos dos igualdades de y, entonces podemos conocer cuáles son nuestros x. Igualamos las y, y entonces nos tenemos que 6x menos x al cuadrado es igual a x. Eso si movemos el apartado a la izquierda a la derecha, pues tenemos que 0 es igual a x por x menos 5. Ahí solo tenemos dos opciones, que x sea 0 o que x sea 5, para que x menos 5 sea 0. Ya tenemos entonces nuestros límites y tenemos nuestras funciones. Ahora calculamos los dos volúmenes y con eso los podemos restar para saber cuál es el volumen delimitado. Entonces, tenemos primero el volumen 1. Va a estar dado por pi por la integral definida entre 0 y 5. Y esto por nuestra función al cuadrado. Nuestra función al cuadrado pues, sería x a la cuarta menos 12x al cubo más 36x al cuadrado. Eso pues derivamos cada uno de los pedazos de
integramos, perdón, integramos cada uno de los pedazos. Y pues eso, al final, bueno, después de hacer las cuentas, nos da 250, bueno, las cuentas, y depende de los límites, nos da 250 pi. Nos vamos ahora a la parte del volumen 2. Sabemos que y es igual a x, entonces ahí tenemos nuestra función, que sería, bueno, ya sustituida en la fórmula x al cuadrado. Y sabemos que los límites de nuestra integral serían 0 y 5. Pues entonces nada más tenemos que resolver la integral definida entre 0 y 5 y de x al cuadrado, que eso pues, sería 125 tercios de pi. Nada más restamos los dos volúmenes para obtener nuestro volumen final, que nos da 625 tercios de pi en unidades cúbicas, porque estamos hablando de volúmenes. Por último, tenemos un ejercicio un poco diferente en el ejercicio 3, que es hallar el volumen de la figura engendrada al girar una elipse alrededor del eje X. Primero, vamos a analizar. No tenemos nuestra función, ni tampoco tenemos los límites. Pero como sabemos que es una elipse y que tiene centro en el origen del plano, podemos saber varias cosas. Los vértices de esta, primero, bueno, para los límites. Los vértices de esta A y menos A serían nuestros límites. Entonces, pues ya conocemos nuestros límites, que serían menos A y A. Bien, ahora la función, como tenemos de ahí, podemos partir en base a la función de la elipse. Si la función de la elipse es x cuadrada menos a al cuadrado más y al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a 1. Si despejamos y, pues ya tenemos una función con la que podemos trabajar, que esa sería más menos b entre a por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Sustituimos esto en la fórmula y, bueno, de la fórmula que tenemos, vemos que esto se puede reemplazar por pi por b al cuadrado entre a al cuadrado, que sería lo que está multiplicando bueno, a la variable que nosotros queremos integrar, que sería x. Y esto pues ya elevamos el que teníamos la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado, entonces se elimina. Entonces, que sería nada más, bueno, lo que tendremos que hacer ahora sería integrar el apartado de a al cuadrado menos x al cuadrado. A al cuadrado se queda entonces como a al cuadrado por a menos a al cuadrado por menos a. Y la parte de x al cuadrado sería x al cubo entre 3, y esto pues lo sustituimos por a y menos a. Y eso nos da de resultado final, bueno, después de hacer la última multiplicación, nos da que el volumen está dado a partir de 4 por a por b al cuadrado por pi tercios. Y esto pues, en unidades cúbicas, de nuevo estamos hablando de volúmenes. En conclusión, la verdad es que este trabajo, bueno, pienso que los temas que hemos tratado principalmente en cálculo diferencial han sido como que muy útiles, principalmente este último que hemos visto de los óleos de revoluciones, es muy útil para empresas, para la parte de los astros, también tiene bastantes utilidades a la hora de medir la masa y conocer las condiciones de algunos planetas, la parte de volúmenes para los empaquetados. Son temas de mucho importancia. La parte de vector gradientes también nos da cabida a temas a futuro más, bueno, con más utilidades. Y por la parte principalmente de la metodología de exponer, o sea, creo que es muy importante que nosotros sepamos cómo exponer y cómo dar a conocer un tema, porque eso quiere decir que dominamos el tema a profundidad. Si nosotros conocemos a profundidad el tema, pues, es diferente entenderlo que explicarlo. Explicarlo requiere otro nivel de entendimiento. Y por último, siento que esta actividad ha sido también muy importante, ya que nos ayuda a practicar temas que tal vez, por ejemplo, vector gradiente, pues, al ser uno de los temas que vimos a mitad de curso, pues también nos refresca un poco la memoria y también nos ayuda a perfeccionarlos. Algunas dudas que tuvimos, pues decimos, al resolver los ejercicios, pues sabemos cómo tratarlos ya de mejor manera. Gracias.